Trigun es una historia de recuerdos. Trigun es una historia que se narra en forma de recuerdos y tiempo psicológico. Para desgracia mía y la de muchos otros verdaderos fans de la serie, todos nos topamos con el tráiler de la nueva adaptación de Trigun. Y había estado soportando bastante basura estos días, pero todo esto es ridículo. Aquí es cuando todo converge en una explosión planetaria de proporciones apocalípticas y llega la destrucción del canon artístico en el anime. Y para nadie es un secreto que toda la estética de Trigun en esta nueva producción, a como se ve en este tráiler, se la pasaron por donde no llega el sol. Y no es lo mismo que te vayan narrando una historia que se desgrana y sale como aullidos de las profundidades de la mente de un personaje en trozos psicológicos donde te van revelando la problemática del individuo, a ver una escena de niños llorando despidiéndose de Rem. Eso no funciona así. No funciona así. No funciona. Of course. Y es que en la narrativa japonesa había un estilo, una elegancia, una forma de narración de historia que te atrapaba y te hacía preguntarte cosas sobre los personajes. Era intrincada e interesante, con una gran carga de impacto moral que te lleva a comprender cómo el personaje que te presentan como un charlatán en realidad tenía un pasado trágico y un secreto que puede cambiar la vida de todo un planeta en medio de un ambiente desértico western lleno de polvo y desolación. Pero no, ahora estamos en un mundo de color y fantasía, llena de movimiento y animación con fluidez exagerada. Y aquí volvemos al paradigma de Berserk. Y es que, cuando literalmente se cagaron en Berserk, la saga del Caballero Oscuro, yo creía que habían aprendido la lección. Sí, la lección de que sacrificar el diseño de personajes para darle a una producción una necesidad de animación fluida forzada no hace que las cosas sean más interesantes para la audiencia. Tener más animación y fluidez no significa ni tampoco garantiza una mejor historia. Y esto es un déjà vu que ya experimentamos cuando se cambiaron en Berserk los fondos artísticos llenos de profundidad y ambiente, y en lugar de eso pusieron imágenes digitales estáticas, planas y sin ambiente, en donde hay como 100 movimientos por segundos. Esto no logró que la serie fuera mejor ni que se profundizara en su historia. La acción excesiva no es la solución. Y el problema con Trigun es que si por lo menos se hubiera hecho lo mismo que se hizo con la película de Trigun, Ballad Rumble, que dirigió Satoshi Nishimura, el que hizo también los episodios más importantes de Hajime no Ippo, ahí se nota realmente que se trataron de esforzar por realizar una animación moderna, pero sin descuidar el diseño de los personajes. Entonces todo estaría bien, pero no. Yo de lo que estoy gritando es de la falta de respeto por la visión del artista. Y es que no entiendo y necesito que alguien me lo explique. ¿Cómo es que Trigun pasó de verse y sentirse como Trigun a terminar con una apariencia de anime genérico shonen de cañería barata y en un solo tráiler convertirlo todo en mierda? ¡Es increíble! Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho los fans para recibir este nivel de basura? Bueno, puedo pensar en algunas cosas. Pero las cosas se salieron de control. El anime desde ya hace bastante tiempo que no respeta la dirección artística de sus autores. Pero esto es demasiado. Si quieren sus adaptaciones digitales, aprendan de Megalobox, de Makoto y de Gundam Origin, en donde los recursos se usan con moderación para ayudar a promover un ambiente respetando el diseño de personajes, dándole prioridad al ambiente y a su historia, y no son una propuesta consumista, mezquina y pendenciera. Si hablamos de Makoto Shinkai, es otro ejemplo de un autor que sí puede lograr profundidad y su arte digital respalda el contenido de las historias que desea promover. Y es que no entiendo por qué existe esta tendencia de tener que adaptar todos los personajes a monstruos con ojos grandes kawaii, que están perseguidos por una bestia maldita, asesina de historias que necesita que todo se convierta en shonen. Y es que Kentaro Miura dejó este mundo deseando que Berserk no se convirtiera en otro shonen más. No todo tiene que serlo.
No todo tiene que adaptarse al gusto de los otakus baratos promedio que pareciera que ya no buscan historias, sino una excusa de moda para sentirse adaptados en un grupo social. ¿Y que en qué me baso para tirar esa pedrada? Ni siquiera los autores de culto como Hayao Miyazaki quieren saber nada de la subcultura otaku, de lo podrido y globalizado que está el medio, lleno de los diseños mediocres con los que se reía Toshi Okada, el famoso Otaking y expresidente de Gainax. Y para los que no lo sabían, parte de la historia de Otaking o Toshi Okada se cuenta en la serie Otaku no Video, y este tipo ahora opina que el otaku está muerto. Y a estos dos tipos también se les une Hideaki Anno, que piensa que el anime ya nunca va a ser lo que fue antes. O sea, esto no es nada nuevo, esto que estoy hablando. Y es que la realidad es que la producción de anime japonés está llegando a un punto de no retorno. Y es por eso que les pregunto a todos mis queridos amigos del canal, ¿qué otras adaptaciones de anime creen ustedes que se han visto afectadas por la nueva forma de producción de anime moderno? Así que déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.